la última ponente de hoy es también, yo creo que a Burela Espomar también ha venido alguna vez que otra, es Marina Santurtun. Marina Santurtun es la responsable en ACCI del área de investigación en relación a la gestión pesquera sostenible en el ámbito ICES. Lleva trabajando también más de 20 años, son muchos los años que hemos coincidido juntas en mesas y muchos de vosotros también. Ha coordinado la evaluación del Gallo Norte en ICES, en el grupo de trabajo específico sobre él, pues desde el año 99 hasta el año 2012, y ha sido también presidenta del grupo de trabajo del ICES sobre pesquerías y la historia de la vida de los cefalópodos. Aunque lo normal es que al estar trabajando en ACCI la encuadremos dentro del grupo de la pata de los científicos, ¿no? Sí. Realmente ha estado muy presente en todos los ámbitos en los que el sector pesquero también ha estado. Es asidua participante en los consejos consultivos, tanto de aguas del sur como noroccidentales, exponiendo los distintos asesoramientos o los distintos escenarios, como dice Javier, que en el mes de junio saca ACTI, por así decirlo, publica ACTI en relación con todos los stocks pesqueros, y es también parte del equipo de trabajo de la Mesa Estratégica de Eliminación de Descartes, tanto miembro de la mesa como también participe en los distintos proyectos que se llevan a cabo en el análisis del problema y de las consecuencias que se nos vienen encima con la implantación de la obligación de desembarque. Hoy nos va a hablar de la gestión pesquera en una perspectiva de futuro y de lo que hemos estado hablando, o llevamos hablando mucho tiempo, yo creo que en Burela y en Espomar en concreto, que es el acompañamiento entre científicos y sector pesquero. Cuando quieras, Marina. Bueno, muchas gracias, Mercedes. Lo primero agradecer a la Fundación Espomar por invitarme un año más. Y Sorionak, felicidades por estos 25 años. Además me han dicho que luego me invitarán a cenar, o sea que estoy encantada. Así que todo bien. Bueno, decía Mercedes que aunque es científico, no sé qué quiere decir, aunque es científico, se te enclava con el sector pesquero. Bueno, pues de eso vengo a hablar, ¿no? No somos unos bichos raros que vivimos en un mundo aparte, sino que ya desde ASTI llevamos muchos años colaborando con el sector pesquero vasco, sector pesquero español, y acudiendo a los foros que tenemos en común. O sea que, aunque soy científica, también trabajo con el sector pesquero. Una cosa no quita la otra. Bueno, voy a hacer una presentación breve, porque ya es la última y creo que es la primera en la que os voy a enseñar un pez que está ahí arriba, porque todavía no hemos visto ninguno. Hay mucho PowerPoint con letra y poco pez. Bueno, sin más, voy a empezar un poco. La idea de esta presentación era un poco hacer una retrospectiva de cuál ha sido la evolución en la colaboración entre los científicos y el sector pesquero y hacia dónde queremos ir, ¿de acuerdo? Voy a empezar con una muy breve introducción, hablaremos un poco del pasado, el presente, la colaboración que existe actualmente y el futuro hacia dónde nos queremos dirigir. Luego he lanzado unas preguntas por si pueden servir para la mesa redonda y, bueno, un poco para dirigir la charla. Bueno, sin más, empezamos con la introducción. Cuando me decían en perspectiva de futuro, bueno, pues la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Yo no tengo una bola de cristal, ojalá la tuviera para predecirlo. Lo que sí sé es que el futuro será lo que queremos que sea, eso lo tenemos claro. Y en el tema pesquero, cada vez más y más, la actividad humana de la pesca no la podemos separar de otros temas, ¿vale? Sabemos que la pesca, hablábamos del Brexit, decíamos, pero si Inglaterra tiene muy poca pesca comparada con Galicia. Bueno, pero es un tema que está en los medios, es un tema que impacta, es un tema social, es un tema en el que todo el mundo quiere opinar, las ONGs, los plásticos, las basuras. El tema pesquero y el tema del mar es un tema que cala en la sociedad. Entonces, de alguna manera, eso lo tenemos que tener ya asumido, de que no lo podemos desvincular. La pesca del ecosistema marino, ¿de acuerdo? Del medio ambiente marino y también del terrestre, y de otros temas como áreas marinas protegidas, otras directivas, otras políticas que nos afectan, otros usuarios, los surferos, los que quieren hacer canoa. Bueno, el mar tenemos que empezar a compartirlo, ¿de acuerdo? Y también tenemos que empezar a entender que bueno, la actividad humana es una actividad económica.
y además no se puede desvincular lo que os decía de la propia sociedad. La sociedad opina, vota y toma decisiones y se posiciona. Bueno, lo que sí está claro es que es una realidad cada vez más compleja y cada vez es más diversa. Así es como lo percibimos y así es como tenemos que prepararnos. Bueno, hablábamos de predecir el futuro, pues quién lo sabe, ¿no? En una hipotética bola de cristal sabemos que hay temas que recurrentemente siguen apareciendo. ¿Qué va a ocurrir con la pesca? Habrá temas que la acompañarán, como es la acuicultura y la piscicultura. Aumentará la importancia de estas actividades. La biodiversidad sigue siendo omnipresente, la vamos a tener que tener en cuenta en el futuro. La gestión de los ecosistemas está en todas las agendas, hay que gestionar el ecosistema, aunque no sepamos de lo que hablemos. El cambio climático es probablemente algo de lo que todos somos conscientes, menos Trump, pero existe, y las implicaciones aún no las hemos determinado, estamos empezando a comprender ciertas cosas. Bueno, la verdad es que la ciencia pesquera sigue creciendo y siguen desarrollándose, siguen incorporándose nuevas metodologías, nuevas tecnologías, nuevos conocimientos. Lo que sí tenemos claro es que hay dos temas importantes: la economía, es decir, que las flotas sean rentables, y la conservación, lo de siempre, sostenibilidad y rentabilidad. Son los dos principales mantras, ¿de acuerdo? Bueno, con todos estos temas en la cabeza es creciente la demanda de colaboración. No podemos trabajar de forma aislada y además debemos enfocar todo multidisciplinarmente. Como os decía, todo es más complejo de lo que antes lo veíamos simplificado. Bueno, en el pasado, ¿qué es lo que ocurría? Sí creemos los científicos que las respuestas a los problemas no emergieron o no surgieron de la forma rápida en la que el sector pesquero necesitaba, ¿de acuerdo? Eso es algo que tenemos interiorizado y lo sabemos. También sabemos que este es un ejemplo típico del Consejo del ICES actual, en el que veis una foto estática de los 4 famosos diagramas en blanco y negro, horrorosos, con unas líneas que no se ven. Esta es la visión antigua del Consejo de Gestión, ¿vale? Es una visión monoespecífica, solo trabajo con una especie, doy consejo de gestión sobre solo una especie, no lo integro con el resto de las especies, no hago ninguna relación con la influencia del medio ambiente, tengo unos modelos rígidos en los que te digo que tienes que capturar 5.325 toneladas de merluza, cuando sabemos que hay una incertidumbre alrededor de esa estima importante. Trabajamos con modelos rígidos que están estancados. También sabemos que los datos oficiales, lo ha mencionado Rafael, y las estimas científicas, y luego hay una cosa por ahí, otros, que no sabemos muy bien lo que es, no coinciden. No hacemos una gestión espacial, la resolución de los datos es baja, es decir, miramos la unidad de trabajo como la marea, no vamos al lance, no sabemos dónde se pesca exactamente. No se tiene en cuenta la dinámica de flotas, consecuentemente no se tiene en cuenta la economía de las mismas, no se tiene en cuenta el factor humano, etc. Bueno, este es el panorama del pasado que es casi hoy, digamos el pasado de ayer. Es un panorama, bueno, pues con el que hemos estado viviendo. ¿Y qué es lo que dice el sector pesquero ante este panorama? Pues dice, pero bueno, si yo pesco más de 60 especies, pero alguna relación tendrá que ver entre ellas, algo tendrá que ver el medio ambiente, la temperatura del agua no influye, ¿en qué rangos de capturas me muevo? Los datos, ¿cómo son los datos? No me los creo, no tenéis ni idea. Yo salgo a pescar euros, no peces, salen sapos y demonios por la boca y seguís sin tener ni idea de nada, ¿vale? Esa era la situación antigua, en la que el sector y los científicos nos encontrábamos una vez al año, era el momento de presentaros el Consejo de Gestión y aquello era la guerra, la lucha, no tenéis ni idea, se nos lanzaban dardos, flechas, etc. Bueno, yo creo que la situación ha ido cambiando. Había una colaboración porque había un cumplimiento legal, por ejemplo, en la obligatoriedad de recoger los datos a bordo de los descartes. Había unos foros exclusivos para cada actor, estaba el sector pesquero por un lado, los científicos por el otro. No había un diálogo continuo, lo que os digo, nos encontrábamos una vez al año y éramos más reactivos a las crisis que adelantarnos a ellas y ser proactivos, ¿vale? Vivíamos en mundos paralelos. Bueno, vamos avanzando, el presente, estamos en el camino y vamos viendo la luz al final del túnel. Lo que sí es cierto es que en el presente el sector visualiza la necesidad de trabajar con los científicos, de trabajar de la ciencia como apoyo. Es lo que decía Javier, es necesario tener una muy buena base científica para poder demostrar, explicar, convencer, etcétera, a los gestores, a los políticos, a las ONGs,
Así que estamos en el camino de avanzando, ¿no?, de la colaboración en continuo. Se generan y se participan en foros comunes. Tenemos foros como son los consejos consultivos, a los que yo llevo acudiendo con Mercedes desde hace mucho tiempo. Se crean nuevos foros como son las MED, que son estas mesas de eliminación de los descartes. Bueno, pues van avanzando. Se crean talleres, jornadas, estas mismas jornadas en las que los científicos nos vemos invitados y nos encontramos a gusto. Y bueno, el diálogo comienza a ser continuo y a lo largo de todo el año, ¿de acuerdo? Bueno, el sector empieza a ser también proactivo, empiezan a demandar, oye, ¿qué puedo hacer yo para mejorar el conocimiento de esta especie, de este stock? ¿Puedo darte datos de mi flota, de mis precios? El sector empieza a entender que nos necesitamos mutuamente. Los mundos se nos empiezan a cruzar, ¿vale? Y empezamos a colaborar y a trabajar de otra manera. Quería enseñaros algunos ejemplos de buena colaboración, que muchos de ellos los tenéis en mente, pero bueno, este es un caso de un marcado de un atún rojo que se hizo en el Golfo de Vizcaya. No sé si veis cómo se va moviendo. Este es el movimiento del pez que se marcó con una etiqueta interna, lo marcó ASTI en el 2007 y es el movimiento que realizó a lo largo de 3 años. Veis que hizo un primer movimiento, pasó un invierno en las Azores, estuvo por allí, volvió al Golfo de Vizcaya en verano, y luego veremos que volverá otra vez a pasar a un invierno en Terranova. Por ahí se queda. ¿Veis las fechas que van cambiando los días? Sí, sí. Y ahora se vuelve a mover, cruza todo el Atlántico y va hasta Terranova en el 2019. Allí se estuvo febrero, marzo, abril, mayo y luego cuando vuelve otra vez al Golfo de Vizcaya. Bueno, esto es un ejemplo y sigue. Bueno, este era un máquina, no sé cuánto se movió. Bueno, es un ejemplo de colaboración entre científicos y sector pesquero. Por supuesto, para poder marcar este pez se tuvo que ir a bordo de un barco vasco, se pescó, se eligió, con el expertise de los pescadores se eligió el que estaba en mejores condiciones, de viveza. Veis ahí que se le hizo una especie de operación quirúrgica, se le metió una marca de estas que acumulan datos vía satélite. Y bueno, pues se liberó y fue un éxito porque empezamos a entender las mezclas entre stocks entre ambos lados del Atlántico, ¿vale? Con esto pudimos llegar a responder ciertas preguntas como cuándo llega el Golfo de Vizcaya, cuándo se va, si pasa todo el verano allí, si está disponible para la flota. Luego os enseñaré otra gráfica que es interesante, dónde pasan las zonas de hibernada, etcétera. Bueno, esto es un ejemplo de colaboración y estos son ejemplos de la utilización del conocimiento que sacamos de estas nuevas metodologías, etcétera, puestos a disposición del sector pesquero. Aparte del movimiento en horizontal que veíais, también hay un movimiento en vertical. No sé si veis, pero la escala vertical llega hasta los 1000 metros de profundidad. Y veis que este bicho por diciembre, en Nochevieja, bajó hasta los 1000 metros de profundidad. Sabemos que son migraciones tróficas, bajan a comer. No sabemos qué comen, grandes cefalópodos. Bueno, hay unas migraciones importantes en la columna, de arriba a abajo. Esto es súper importante para, por ejemplo, poder asesorar al sector, ¿no? En dónde se va a encontrar, a qué profundidad va a encontrarse el recurso para poder ir a pescar. No es lo mismo lanzar tus anzuelos a esta profundidad que saber que no va a estar disponible, ¿vale? Este es un ejemplo de colaboración. Bueno, tenéis otros ejemplos. El ejemplo de la anchoa, todos conocidos, una detección temprana del sector, señales de alarma, no hay anchoa, no hay anchoa. La administración fue sensible al cierre, hubo un paro biológico y ahora es una pesquería súper saludable, súper monitorizada, con un conocimiento estupendo de ella. Y bueno, y todos los años tenemos los datos de Juvena, de la campaña, que salen públicos, con las estimas de cuánto podemos esperar pescar al año siguiente. Que se tiene que marchar. Se tiene que marchar, Javier. Bueno, sigo. Y bueno, y hay otros ejemplos. Hay ejemplos, por ejemplo, de datos históricos. Es muy importante cuando decís, pero si yo no tengo datos, o todos los datos que vosotros necesitáis ya los tenéis, ¿no? Estos son ejemplos también de revisiones de datos históricos de ciertas tallas de especies predadoras, ¿no?, que llamamos. Bueno, aquí veis, ¿no? Son curiosas las imágenes de los tamaños del fletán, de algunos groupers, o sea, de meros,
etcétera. Con esto se hacen trabajos de cómo ha disminuido la talla, cómo están las poblaciones de sanas comparadas en un estado en el que casi no estaban explotadas. Bueno, aquí tenéis otro ejemplo. Esto es un campeonato en California de capturas de pesca recreativa, cantidad de tiburones. Veis los tamaños de los bichos y veis cómo a lo largo de la serie van disminuyendo, ¿vale? Esto es muy interesante, estos datos, porque se trabajan con ellos en Nueva Zelanda para estimar abundancias, para ver cómo era la situación anterior y dónde estamos llegando, ¿no? Y poner puntos de referencia de hasta dónde puedo seguir pescando, ¿vale? Y todos estos datos los provee el sector pesquero. Bueno, o sea, que ejemplos de colaboración los hay. Pero bueno, queremos ir más allá, ¿no? ¿Cómo se nos plantea el futuro? El futuro sabemos que si la investigación puede proveer beneficios a la sociedad, solo proviene si los dadores de los datos participan en esa investigación y además ven la utilidad de la información que están dando, ¿de acuerdo? Es la única manera en la que podéis ver la utilidad de colaborar. Bueno, ahora os voy a meter aquí un poco de rollo de qué es lo que se vislumbra en el futuro que va a ocurrir, ¿no? En qué temáticas se va a seguir trabajando y en qué nos tenemos que empezar a enfocar los científicos con vuestra colaboración, claro. Bueno, he hecho como dos bloques importantes, ¿no? Por supuesto que es mucho más amplio, el mundo a futuro de la pesca y del medio ambiente marino es amplísimo, pero un poco acotando en dos grandes temas, que es la observación y el capital natural, tenemos que tener claro que vivimos en la era digital. Lo que a partir de ahora va a ocurrir es que el océano va a ser digital, se van a empezar a construir, bueno, ya hay tecnologías desarrolladas para empezar a almacenar datos en multiplataformas, datos de todo tipo, datos oceanográficos, medioambientales, datos del fondo, de la columna de agua, de la superficie, de la interconexión con el agua, etc. Los datos van a ser abiertos, servicios abiertos de datos, para que todo el mundo pueda utilizarlos, incluidas las ONGs, y para interconectar sectores, servicios, comunidades, etc. Vivimos en la gran era de los datos, el Big Data, que se llama. Analizar grandes tendencias para poder predecir a futuro, ¿de acuerdo? En ese sentido, hay que empezar a pensar que las flotas van a estar lo que se llama full documented fisheries, completamente documentadas, completamente monitorizadas. Muchos habéis oído hablar del ojo electrónico, cámaras a bordo, no sé si se va a llegar a ese punto, pero sabemos que va a haber un tracking, un seguimiento completo de las flotas. Igual no ocurre en 3 años, pero sí va a ocurrir en 5 o en 7. ¿Vale? Va a ser parte de la actividad, del hacer. ¿Qué más se va a mirar? Se va a mirar por la salud oceánica, combatiendo impactos tanto humanos como los propios naturales. Por ejemplo, desechos marinos, los plásticos, sabéis que ahora es el tema que está en todas partes. Se va a trabajar por la salud oceánica. Se va a seguir trabajando con la optimización del uso del espacio, lo que antes hablábamos. Muchos más usuarios, muchas más cosas que se quieren hacer en el mar. Vamos a tener que compartimentalizar el mar y saber compartirlo. Y de alguna manera, esto es importante, tenemos que hacer explícita nuestra actividad. Si yo soy una flota artesanal y no soy capaz de proveer datos de dónde he estado faenando, mal. Tengo que hacer visual que yo llevo tiempo faenando para poder pedir mi trozo de mar. Y bueno, por supuesto se van a desarrollar herramientas, estrategias e interfaces de hablar, ¿no? Los científicos y el sector pesquero, desde luego, quizás estamos acostumbrados, pero vamos a tener que entrar en este trílogo también de las administraciones, científicos y sector, ¿de acuerdo? Y ahí habrá una parte importante de ciencias humanas, de ver cómo hacemos que la máquina siga rodando, ¿no? Bueno, del capital natural que os hablaba. Seguiremos hablando de industria pesquera sostenible en el largo plazo. Se supone que en el 2020 todas las poblaciones van a estar en el máximo rendimiento sostenible, entonces va a haber peces para todos. La industria pesquera va a seguir estando comprometida por el cambio climático, por la adaptación de las especies a ese cambio climático, tanto en adaptación como en resistencia o en nuevas especies que puedan aparecer. Y luego seguiremos teniendo que seguir estudiando procesos básicos de los ecosistemas que aún no comprendemos, como son, por ejemplo, el reclutamiento o la estabilidad de las redes tróficas. Cuánto pesco de herbívoros y cuánto pesco de carnívoros. Eso que os enseñaba, ese decrecimiento en talla de los grandes predadores, ¿vale?
Seguiremos hablando de una agricultura oceánica, es decir, agricultura entendida como maricultura, esta es acuicultura en el mar abierto, tiene sus problemas, pero como no hay espacio hay que buscar dónde llevar, porque la demanda de alimento en el mundo va a seguir creciendo y entonces hay que asegurar la seguridad alimentaria. Tendremos cadena de valor azules, innovadoras, otros productos que salen de mar, para la farmacia, utilización de microalgas, encontrar nuevos recursos, hablamos de explotación de zooplancton, ya sabéis que en Noruega ya empiezan a pescar zooplancton, hay licencias para ello, se empieza a comercializar, hablamos de otras especies mesopelágicas, quizá aquellas que bajan a comer los túnidos a grandes profundidades, no lo sé, todavía hay recursos por explorar. Y bueno, se va a seguir trabajando en desarrollar soluciones innovadoras, con el enfoque ecosistémico, por supuesto, multidisciplinar, siempre con el mantra de utilizar y preservar, utilizar y preservar. Bueno, esto es la creciente economía azul y digital y va a ser así. El futuro no lo vamos a poder parar. Ahora, la cosa es saber cómo nos queremos posicionar. Os voy a enseñar un ejemplo de una... Es un ejemplo, de una empresa islandesa. Ya sé que es muy distinto Islandia en cómo gestionan sus cotas, etc. Pero es un poco la idea esta de la pesca 4.0, ¿no? ¿Dónde va a ir el futuro de la pesca? Que es de una manera, bueno, vertical, integrada. Es una cadena de valor de la pesca desde que se extrae hasta que se comercializa, ¿vale? Es el ejemplo de esta empresa, HB Grandi, que, bueno, la presentación la hizo este hombre, Svavarsson, que la hizo el año pasado en la Sinaval. Bueno, las empresas del futuro, la idea es, como siempre, reducir costes y valorizar mi producto. ¿Cómo reduzco costes? Pues ya lo veis. Aquí hay un ejemplo de cómo las empresas islandesas han ido reduciendo el gasto en gasoil. El consumo y entonces el coste en gasoil. ¿De acuerdo? Las mismas empresas desarrollan su innovación en artes de pesca, que no impacten y que no consuman y que pesquen lo que ellos quieren que pesquen. Y además desarrollan y diseñan buques que son capaces de descargar automáticamente, no sé si lo veis. ¡Uy! Ay, perdón, me he saltado. Diseñan buques que son capaces de hacer una descarga sin ni siquiera tocar el pescado, ni siquiera estibarlo con una grúa. Se abre y lo meten ahí, bueno, no sé cómo lo hacen la verdad, pero este es el sistema. Abren el fondo y sacan las cubas con el pescado ya compartimentalizado. Bueno, lo han construido en Turquía, el buque este existe. O sea que sí, existe. Bueno, hay. Esto es lo que os hablaba un poco de las fully documented fisheries, de las pesquerías totalmente documentadas. Esto es lo que está viendo el armador desde su ordenador. Está viendo dónde tiene sus barcos, esto es Islandia, está viendo dónde tiene sus barcos, tiene sus estadísticas, este barco es fulano, mengano, va a ir hacia allá, está pescando en este fishing ground, él mismo lo controla y por supuesto reporta a sus autoridades en continuo dónde está cada barco. No solo la posición, que eso nosotros también lo tenemos, sino las trayectorias y si está pescando o está por las velocidades, si está pescando, está alargando, está en ruta, ¿vale? Esto es el automatismo que ya tienen, nosotros lo vemos un poco a posteriori, existe, pero es a posteriori, de tal forma que toman decisiones en tiempo real, ¿vale? Bueno, y luego la concienciación enorme en el tema de impacto medioambiental, ¿vale? Tienen todo el sistema informatizado, de forma que tienen medido en cada paso del sistema interno, o sea, lo que son los gastos de electricidad, de gasoil, etcétera, cuando están pescando por factores externos y todo el seguimiento que hacen informático, son capaces de ver el gasto que generan y el impacto, porque al final las autoridades islandesas les piden que prueben que su impacto en el ecosistema es mínimo, ¿vale? Esto es un poco a futuro, ya sé que suena un poco lejano, pero bueno, llegará. Antes Rafael estaba hablando de uno de los criterios medioambientales que todavía no se está utilizando, pero llegará en un momento en el que empecemos a utilizar criterios medioambientales para el reparto de cuotas, ¿por qué no? Para establecer cuál va a ser la actividad de mi pesca. ¿Vale? Bueno, sin más, y hablando un poco del futuro, la colaboración científicos y sector pesquero
Yo, como la veo en el futuro, es que la confianza es plena, se han generado ya un tejido de confianza en el que hay una relación de win-win, de ganancia por ambas partes. El futuro también lo veo en que la ciencia sea la base de la política, pero bueno, esa ciencia interdisciplinar en el que hablábamos, en el que está metida la economía, la parte social y por supuesto la parte medioambiental. Os hablaba del monitoreo completo, nos llegará el monitoreo completo y en tiempo real, en continuo, de las pesquerías, la pesca 4.0. Tendremos foros con transactores, es decir, con varios actores de diferentes actividades que ya existen. Los consejos consultivos podrían ser, pero bueno, con distintos pesos. Los foros los que se está barajando es con los mismos pesos y con muchas multidisciplinas. El conocimiento de los expertos, es decir, del sector pesquero, estará plenamente incorporado en evaluación y en el diseño, por lo menos, de estrategias de gestión, no en las decisiones tomadas finales, que las seguirán tomando los políticos, la administración. Y el sector será parte, efectivamente, de este conocimiento y de las estrategias de gestión. También veo un sector que se adelantará a sus necesidades, mucho más de lo que lo hace ahora, evaluará sus propias estrategias de forma cuantificada y con ayuda de los científicos, ¿por qué no? Y de alguna manera también se posicionará ante la sociedad, porque es algo que hay que hacer. Nos lo están demandando y bueno, pues el sector ya se empieza a posicionar, pero todavía aún más. Y bueno, ya está. Esta es un poco como veo yo la colaboración entre los científicos y el sector. Entiendo que estamos en el buen camino, todavía nos queda mucho que andar, pero bueno, en esa senda estamos. Lo que está claro, aquí he puesto dos citas de dos personas que son europeas. Digo, porque los americanos tienen otra visión de la pesca un poco diferente. Los europeos, al final, bajo la misma política, tenemos una visión parecida. Lo que sí se entiende es que si tenemos objetivos y agendas comunes, la capacidad de dar soluciones aumenta muchísimo, ¿vale? Y además aumenta sin comprometer a las autoridades que toman las decisiones, es decir, aumenta nuestra capacidad, entonces facilitamos que ciertas decisiones que tienen que tomar los gestores sean más fáciles. Además, si estamos en este proceso de aprendizaje, que es continuo y es iterativo, en el que vamos descubriendo hechos, vamos incorporando conocimiento, lo que sí hacemos es que este conocimiento científico sea creíble y sea legítimo. Es decir, si es un conocimiento en el que se incorpora la parte de los expertos del sector pesquero y es un conocimiento objetivo basado en hechos reales, lo legitimamos. Y además, si cubre varias disciplinas, es imparcial y está atento a diversos objetivos, todavía está más legitimizado. Y además, si es utilizado en la gestión y es relevante para ella, pues aún más legitimizado. Así que, bueno, en general yo creo que el sector pesquero y los científicos estamos llamados a entendernos y además creo que es parte también del sector esa necesidad de poder contribuir a la ciencia. Bueno, sin más, unas preguntas que había planteado: ¿cómo legitimizamos la ciencia, el conocimiento científico? ¿Qué tipo de evidencias necesita el sector pesquero para quitar esas reticencias que existen ante igual la falta de conocimiento de los científicos o la falta de visión de los científicos? ¿Qué tipo de evidencias necesitan los legisladores también? ¿Cómo gestionamos la incertidumbre en los sistemas complejos, como es el medio marino? ¿Podemos gestionar, podemos legislar sin tener el conocimiento absoluto? ¿Podemos asumir ciertos riesgos? ¿Se pueden gestionar las pesquerías en base a un conocimiento científico imperfecto e incompleto? Bueno, son cosas que tenemos que seguir planteándonos. Y nada más, simplemente decir que la ciencia debe prepararse para las políticas y que creo que el sector puede participar en este aprendizaje compartido, puede crear conocimiento y además puede hacer que el conocimiento sea creíble y sea legítimo. Y nada más, agradeceros a todos.